Buenos días. Buenos Hola, días, profe. profe. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, muchachos, Buenos días, profe. el día de hoy vamos a grabar esta clase que aparecerá en el canal de YouTube. Entonces, ya la clase está siendo grabada, de hecho, para que ustedes después tengan la facilidad de repasar algunos conceptos que vamos a discutir. En la clase anterior habíamos hablado por primera vez en el curso de las denominadas funciones de densidad de probabilidad. Entonces, en particular, discutimos las propiedades que estas funciones tienen y qué las hace en realidad una función que define que sean o no una función de este tipo. Pero sobre todo yo quiero que ustedes siempre tengan presente es por qué estas funciones son de interés y le importan al ingeniero químico y a mucha gente que no es ingeniera química también. En general a la gente que trabaja en ciencias de ingeniería e incluso incluyendo ciencias sociales. ¿Por qué nos importan estas funciones? En general, uno lo que puede esquematizar para tratar de saber por qué esto le importa es, si yo tengo algo como el dibujo que acabo de hacer, que sea una población, pues a mí nunca me van a alcanzar los recursos ni la vida completa para caracterizar totalmente muchas poblaciones que existen y muchas poblaciones de interés. Por ejemplo, que ustedes piensen en algo muy simple. En las estadísticas que se hacen para tratar de analizar cómo va a ser la votación para unas determinadas elecciones. Ahí el problema fundamental es que nunca se hacen todas las encuestas. Es decir, yo nunca voy a tener la capacidad, o si la tengo, realmente constituye un desperdicio de recursos tratar de encuestar a toda la población. Podría ser un ejercicio interesante para comprobar, pero en general sería muy costoso. Imagínense solamente en una elección nacional en Colombia y hacer encuestas a los más ¿cuántos es que son? Más o menos la mitad del posible censo electoral, alrededor de 20 millones de encuestas. Entonces, eso cuesta mucho. Nadie va a invertir una cantidad de dinero así tan grande. Entonces, lo que se ha desarrollado en estadística es que yo puedo tomar una muestra que sea económicamente viable tomarla y que además que provea información sobre sobre la población, de modo que yo conozca al menos de manera general las principales características de esa población. En el caso preciso de lo que nosotros discutimos, lo que nosotros habíamos hablado es que cuando yo tengo una muestra, soy capaz de conocer lo que denominamos unos estadísticos, unos descriptores de esa población. Pero estos, recordemos, siguen ligados solo a mi muestra. El equivalente de estos estadísticos para la población son lo que denominamos parámetros. Entonces, por ejemplo, el promedio es un estadístico que sirve para describir el parámetro llamado media. Y la varianza muestral es un estadístico que me sirve a mí para tratar de estimar cuánto vale el parámetro varianza de una población. Pero para llegar de aquí a aquí, para poder tratar de saber cuánto valen estos parámetros, yo necesito algo adicional. Esto no es un paso directo. Y ahí es donde entran las denominadas funciones de densidad de probabilidad. Entonces, aquí yo tengo que hacer uso de una función de densidad de probabilidad. Siendo así, lo primero que nos fijamos como objetivo
en esta discusión de estadística diferencial era definir qué era o cómo podía saber yo si una función era una función de densidad de probabilidad. Entonces habíamos dicho que teníamos una primera propiedad que debía cumplir una función que quisiera ser una función de densidad de probabilidad. Y esa era que la función fuese positiva. Y la segunda es que la integral de esta función en todo el dominio de los números reales debe dar 1. Y si una función cumple estas dos condiciones, puede utilizarse como una función de densidad de probabilidad. En caso contrario, pues no es una función de densidad de probabilidad. Habíamos ilustrado esto con varios ejemplos y ejercicios que hicimos durante la clase. Y en particular, vamos a retomar con un ejemplo sencillo que habíamos encontrado, que era una función que podíamos, en un principio, no cumplía la condición 2 para hacer una función de densidad de probabilidad, que era f de x igual a x cuadrado cuando x está entre 0 y 2, y f de x igual a 0 para el resto de los valores de x. Entonces habíamos determinado que esta función no era una función de densidad de probabilidad, porque cuando se hacía la integral entre menos infinito e infinito para esta función, obteníamos un valor de 8 tercios, que por supuesto no es lo mismo que 1. Pero veíamos que para este tipo de función nosotros podemos hacer una operación sencilla, que es dividir la función original por este valor que tenemos aquí, y eso nos permitía que ahora la función sí cumpliera este segundo criterio. A esa operación de dividir la función original por este valor que nos daba la integral, lo podemos llamar una normalización. Entonces yo puedo normalizar ciertas funciones para convertirlas en una función de densidad de probabilidad. Entonces, al normalizar, yo tenía una nueva función que era f de x igual a 3/8 de x cuadrado, y esta función sí se verificaba que era una función de densidad de probabilidad. Tomamos esto como punto de partida para entonces hablar de una propiedad que las funciones de densidad de probabilidad tienen, y es una propiedad que tiene que ver con el hecho de que yo pueda calcular probabilidades. Entonces, una función de densidad de probabilidad sirve para calcular probabilidades. ¿Probabilidades de qué? Bueno, pongamos aquí, para calcular la probabilidad de encontrar un valor x cualquiera, o x sub i, podemos ponerlo así, en un intervalo dado. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis de esta función. Vamos a tomar esta función como modelo para ver cómo calculamos esas probabilidades y qué sentido tienen esas probabilidades. Yo creo que ilustrando visualmente quizás es más fácil de entender el concepto. Entonces, aquí busqué un graficador acá de internet, de esos que son gratis hoy en día, y podemos graficar nuestra función. Grafiquemos la función 3/8 de x
al cuadrado. Esta es mi función. Pero esta es mi función para la parte entre 0 y 2. Entonces, voy a anotar acá justo de nuevo f de x. Ustedes no están viendo lo que estoy anotando, pero no importa. Esto es 3/8 x cuadrado para x que pertenece a 0, 2. Para el resto. Entonces, vamos a ver. De aquí de esta gráfica, bueno, ahora voy a copiar esto por acá. Vamos a hacer unos dibujos aquí sobre esta función. Esta es la función completa, pero realmente mi función no es esa. Realmente la función que cumple esta curva está definida en nuestro caso entre 0 y 2 nada más. Entonces, el resto pues no me interesa mucho. Vamos a borrar y vamos a hacerle zoom. Es decir, la función original es que todo esto que está acá en este eje vale 0. Y después de este eje, pues vale 0 también. Pues realmente de este gráfico nos interesa solamente la porción entre 0 y 2. 0 y 2. Más o menos aquí. Ahí, pues a este sí le puedo tomar una foto y llevémosla para PowerPoint. Y aquí vamos a recortar esto para tener solo las partes que nos importan, el resto pues no importa. Y 2 es aquí. Y es y el corte es acá. Listo, esta sí es la curva. La curva donde yo voy a tener valores de área que son diferentes de 0, de la función de densidad de probabilidad. Entonces, lo que decíamos nosotros es que, ¿qué es la probabilidad para una función de densidad de probabilidad? Entonces, anotemos primero aquí que la curva que está dibujada en rojo, esa es la función de densidad de probabilidad. Esta curva. Esta curva en rojo es la función de densidad de probabilidad. Y las probabilidades son las integrales debajo de esa curva. Antes de esto, pues ya lo he dicho, vale 0. Por lo tanto, la probabilidad es esto que voy a sombrear aquí. Tenemos esto. Esta es. Vamos a hacerlo un poco transparente para que no. Bueno, 95 es mucho. Ahí, que se vea simplemente así. Entonces, esto que está dentro de la curva, como decía, es mi probabilidad. El área esta que sombríe. Entonces, vemos aquí que esta es la probabilidad.
Entonces, esto es la probabilidad, el área bajo la curva. Y es importante tener claro eso porque después uno se le facilita la vida. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me preguntan cuál es la probabilidad asociada con esta función para un valor, vamos a poner por aquí, por ejemplo, cuál es la probabilidad de encontrar un valor de x entre 0 y 0,5 o 0,5. Pues desde el punto de vista de esta gráfica, eso equivale a calcular el área que está de aquí, desde 0 hasta 0,5, que es este valor acá, aproximadamente. Entonces, a ver si ahora sí me funciona la cuestión. Equivale a calcular esta área, a saber cuánto es esta área de toda esta área que está acá. Teniendo en cuenta que, ojo, como les dije, el resto pues es 0 porque los valores de la función son iguales a 0 para cualquier otro valor. Entonces, así al ojo, ¿cuánto creen ustedes que es más o menos esa área con respecto al total? Especulen. Un quinto, no mentiras. Bueno, un quinto, o sea, como 0,2. No, me equivoqué. ¿Cuánto es más o menos con respecto al total de este? ¿Alguien que dé más o menos que un quinto? Menos que un quinto. ¿Cuánto menos que un quinto? ¿Cuánto? Bueno, nadie dio más. Hagamos el cálculo. ¿Cómo calculo esa probabilidad? Como la integral entre 0 y 0,5 de mi función de densidad de probabilidad. Entonces, esto sería la integral entre 0 y 0,5 de 3 octavos de x al cuadrado de x. Y esto es igual a 1 octavo de x al cubo evaluado entre 0 y 0,5, que es igual a 0,5 al cubo sobre 8. Y esto es aproximadamente, ¿será que eso es aproximadamente igual a un quinto? 0,5 al cubo. Un 64avo. Un 64avo, dice por acá. Y esa es la probabilidad. Esa es la probabilidad de encontrar un valor de x entre 0 y 0,5, que es el área que tenemos acá. Entonces, esta área es un 64avo, tiene como valor.
Veamos si el concepto entonces lo tienen ustedes claro. Hallar la probabilidad entre de un valor, de encontrar un valor entre menos 8 y 6,3. Pues lo anoto en el chat y deben responder en el chat. Profesor, ¿cuál es la función? Ya les digo, es la misma. Entonces, sea, lo voy a anotar en el chat y deben responder en el chat. Sea f de x igual a 3/8 de x al cuadrado para 0 menor que x menor que 2 y f de x igual a 0 para el resto, calcule probabilidad de encontrar un x entre menos 2,8 y 5. Bueno, yo creo que en máximo 5 minutos tienen que estar eso listo, máximo, y ese es mucho tiempo para eso. Bueno, veo que la respuesta popular es 0,7. Veamos primero el gráfico y ubiquemos esa probabilidad. Entonces me dicen probabilidad entre 0,5 y 1,8. Entonces, esa, esto ya lo puedo quitar. Esta sería 0,5 es aquí, 1,8 es acá. Entonces, esa es esta área. Más o menos esta área. Esta área es la que me piden calcular. Bueno, esta área está aquí. Esa área que está ahí. 0,70 parece ser un buen estimativo teniendo en cuenta el resto de lo que queda de la gráfica. Veamos numéricamente pues, cómo se resuelve. Entonces, esto sería igual a la integral entre 0,5 y 1,8 de f de x de x. Para esta parte, yo estoy entre 0 y 2, por lo tanto, esto es igual a 1/8 de x al cubo, evaluado entre 0,5 y 1,8, igual a 1,8 al cubo sobre 8 menos 0,5 al cubo sobre 8 igual a 1,8 al cubo menos 0,5 al cubo sobre 8. Y bueno, vamos a ver. 0,5 al cubo es esto. Vamos a restarle a eso 1,8 al cubo. Eso es 5 con algo dividido 8. Eso da 0,73 aproximadamente.
por ahí tenían resultados de 0,71. Listo, esa es la respuesta. 0,71 pues también es una buena aproximación. Con eso entonces creo que debe quedar claro el cálculo de probabilidades dada una función de densidad de probabilidad determinada. Veamos también otra función que es interesante y es la función de densidad de probabilidad acumulada, de la cual pues ya hemos hablado un poco en las clases anteriores y hemos hablado de ella en los histogramas. Entonces tenemos la función de probabilidad acumulada. ¿Cuál es la función de densidad de probabilidad acumulada en un gráfico de estos? En realidad, a diferencia de la función de densidad de probabilidad, la función de densidad de probabilidad acumulada está definida por la integral debajo de la curva. Pero es la integral que va desde menos infinito hasta, por ejemplo, aquí, hasta un punto arbitrario de la función. Pues, por ejemplo, yo aquí la dibujé hasta 1,4. Hasta 1,4. Bueno. Entonces, por ejemplo, esa sería la función de densidad de probabilidad acumulada. No ninguna curva, sino el área que hay desde menos infinito hasta este valor de 1,4. Entonces, por ejemplo, hablemos de la función de densidad de probabilidad acumulada que habíamos dicho que la íbamos a denotar como un valor, como f mayúscula. Es igual a la integral desde menos infinito hasta un valor x sub i, llamémoslo f de x de x. Entonces, por ejemplo, en la que vimos, ¿cuánto es el valor cuando f de x es igual, bueno, para la función de densidad de probabilidad acumulada si x es igual a 1,4? Entonces, para x igual a 1,4. Entonces, eso sería igual a la integral de menos infinito hasta 1,4 de f de x de x. Trabajando la misma función de antes. Entonces, esto es igual a, primero, integral entre menos infinito y 0 de f de x, más integral entre 0 y 1,4 de f de x. Esta, por definición, es 0 y esta integral da 1/8 de x al cubo entre 0 y 1,4. Entonces esto es igual a 1,4 al cubo sobre 8. Y esa es la respuesta. Así de fácil. Otro mini taller bono. Entonces, hallar la función, el valor de la función de densidad de probabilidad acumulada cuando esto vale 0,95. Adelante. Nuevamente, pues respondan vía chat. Todas estas respuestas y demás que ustedes están grabando en el chat, recuerden que pues eso se tiene en cuenta como participación en clase, como bono. Pues por eso hay que contestar.